Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro podcast Desde el Pasado, el espacio donde exploraremos acerca de la historia de la educación en el siglo XIX. Hoy nos sumergiremos en el mundo de la educación en México durante el siglo XIX, el cual fue un siglo de muchos cambios radicales, de construcción de una nación y de intensos debates sobre el papel de la educación en la sociedad. Para que podamos comprender aún mejor este periodo, estaremos respondiendo algunas preguntas clave, como por ejemplo, ¿quiénes tenían acceso a la educación? ¿Qué se enseñaba y cómo? ¿Qué valores predominaban? Y finalmente, ¿qué mensaje le daríamos al pedagogo del siglo XXI desde esta perspectiva histórica? Contexto histórico. El siglo XIX en México fue una época donde se enfrentaron grandes desafíos tras la independencia en 1981. El país se tuvo que enfrentar a la ruina económica, a la inestabilidad política y también a las intervenciones extranjeras. Y pues con este contexto la educación se convirtió en un campo de batalla entre los liberales y conservadores, ambos con su propia visión sobre cómo construir la nación. De hecho, los primeros intentos de establecer la educación pública se remontan más o menos a 1833 con las reformas de Valentín Gómez Farias y José María Luis Mora. Sin embargo, pues estas iniciativas se vieron interrumpidas debido a los conflictos políticos y también debido a la falta de recursos. ¿Quién tenía acceso a la educación? El acceso a la educación en el siglo XIX era muy limitado y desigual, ya que la educación estaba reservada principalmente a las élites urbanas, mientras que la mayoría de la población, sobre todo los indígenas y los campesinos, eran excluidos. También es importante destacar que existían diferentes tipos de educación: la educación primaria, secundaria y superior. La educación primaria se intentó hacerla obligatoria y gratuita, pero no siempre estaba disponible en todo el territorio. Por otra parte, la educación secundaria y superior eran aún más exclusivas, es decir, era solo para quienes pudieran costearlas. Sí, ahora que mencionas los tipos de escuelas del siglo, me parece importante mencionar cuál era el papel de las mujeres en la educación. Y es que aunque existían escuelas para niñas, su currículo solo se centraba en las habilidades domésticas y conocimientos básicos, lo que limitaba mucho sus oportunidades de desarrollo profesional e intelectual. ¿Qué se enseñaba y cómo? El currículo educativo que podemos observar en el siglo XIX reflejaba la tensión que existía entre los liberales y los conservadores, ya que los liberales promovían una educación laica, científica y que estuviera orientada a la formación de ciudadanos, mientras que los conservadores defendían más una educación religiosa que estuviera centrada en las humanidades. En esta etapa, en la educación primaria, se enseñaba la lectura, la escritura, aritmética, gramática, catecismo, que esto dependía del gobierno que estuviera en ese momento. Podía ser religioso o político. Más adelante se agregaron elementos como la geografía e historia. También cabe recalcar que la memorización y la repetición eran los métodos pedagógicos que predominaban. También hay que mencionar la creación de la Escuela Nacional Preparatoria en 1867, ya que marcó un hito en la educación secundaria, pues ofrecía una formación rigurosa en ciencias y humanidades. Lo malo de esta institución es que también era accesible solo para una minoría privilegiada. ¿Qué valores predominaban? Pues los valores que se transmitían a través de la educación en este siglo estaban muy ligados a los proyectos de nación de los liberales y conservadores. De hecho, los liberales enfatizaban mucho el patriotismo,
la ciudadanía, el respeto a la ley, el trabajo y el progreso. Los liberales buscaban formar a individuos autónomos que fueran capaces de contribuir al desarrollo económico y político de su país. Por otra parte, los conservadores promovían la religión, la moral, el orden, la tradición y el respeto a la autoridad. A mí en lo personal me parece interesante ver cómo en esta época reflejaban sus valores en los libros de texto, en sus prácticas escolares también. Y por ejemplo, en los textos de civismo exaltaban a los héroes nacionales y a los símbolos patrios, mientras que en los textos religiosos les inculcaban la fe y la obediencia. La educación pública en México en el siglo XIX y la Ley de Instrucción Pública. La Ley de Instrucción Pública, especialmente la de 1861 y la del Segundo Imperio, intentaron un sistema educativo que fuera más organizado y accesible. Sin embargo, estas leyes se enfrentaron a muchos obstáculos, como lo era la falta de recursos, la resistencia de la Iglesia y también los conflictos políticos. Por ejemplo, la ley de 1865 declaró que la educación debía ser obligatoria y gratuita. Esto fue un gran avance significativo. Sin embargo, su aplicación se vio limitada debido a la inestabilidad del imperio de Maximiliano y su posterior caída. A pesar de todos los obstáculos, la Ley de Instrucción Pública sentó las bases para la expansión de la educación pública en el siglo XX. Proyectos educativos. A lo largo del siglo XIX se ensayaron diversos proyectos educativos desde los liberales hasta los conservadores, pero no es hasta la llegada de Porfirio Díaz al poder que uno de esos proyectos logró consolidarse. El proyecto educativo del Porfiriato estuvo caracterizado por su enfoque en la modernización, la uniformidad y el control estatal. Se buscaba establecer un sistema educativo nacional, federal, homogéneo, racional, laico y que estuviera controlado por el Estado. Este proyecto fue exitoso en algunos aspectos, sin embargo también generó desigualdades y exclusiones, ya que no logró integrar a toda la población al sistema educativo. Mensaje al pedagogo del siglo XXI. Ahora que ya sabemos más acerca del contexto histórico de la educación en el siglo XIX, si pudiéramos enviar un mensaje a los pedagogos del siglo XXI desde esta perspectiva de la educación, ¿qué les diríamos? Les diría que la historia de la educación es muy importante y no deben olvidarla. Deberían de analizar los proyectos educativos del pasado y aprender de los errores que se cometieron para no repetirlos y ser mejor en la educación actual. También es importante decirles que deben luchar por una educación más inclusiva, equitativa y de calidad para todos, que promuevan el pensamiento crítico, la creatividad y la participación ciudadana, ya que la educación es una herramienta muy poderosa para transformar la sociedad. En efecto, la educación es una herramienta muy útil que nos permite transformar a la sociedad. La educación en México durante el siglo XIX fue un reflejo de las tensiones y los desafíos de una nación en construcción, que a pesar de las limitaciones, las desigualdades y todos los obstáculos, se sentaron las bases para la expansión de la educación pública en el siglo XX. Esperamos que este recorrido por la historia de la educación en el siglo XIX haya sido de tu interés. Los invitamos a seguir explorando este tema y a reflexionar sobre el papel de la educación en la construcción de un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en Desde el Pasado.